El día que mi hijo me entregó las llaves, sentí que por fin la vida me estaba devolviendo algo de todo lo que había dado sin medida durante años, porque no eran unas llaves cualquiera, no era un gesto pequeño ni algo simbólico. Eran las llaves de un apartamento que, según él, era para que yo viviera más tranquila, más segura, más cómoda en esta etapa de mi vida, y mientras las ponía en mi mano con esa sonrisa que parecía sincera, yo no vi señales de duda ni de engaño, vi a mi hijo, vi al niño que un día necesitó de mí para todo, y en ese instante quise creer que ese momento era la recompensa silenciosa de una vida entera entregada sin condiciones. Pero lo que no sabía en ese momento era que esas llaves no solo abrían una puerta, también iban a abrir una verdad que me dolería más que cualquier otra cosa que hubiera vivido antes. Si alguna vez sentiste que diste todo por tus hijos y algo no encaja, quédate. Estas historias nacen de lo que muchos callan. Suscríbete, dale like y acompaña hasta el final, quizá aquí encuentres claridad para lo que estás viviendo. A veces una historia no solo se escucha, se siente, y cuando se siente, puede cambiar decisiones. Tengo 66 años y he vivido lo suficiente para saber que la vida no siempre se presenta como uno espera, pero también sé que cuando se trata de los hijos, uno tiende a confiar más de la cuenta, a bajar la guardia, a no cuestionar demasiado, y eso fue exactamente lo que me pasó, porque aunque hubo detalles que no encajaban del todo, pequeñas cosas que me hicieron ruido, decidí no prestarles demasiada atención. Decidí quedarme con la idea de que todo estaba bien, de que ese gesto venía desde él. Amor, porque aceptar lo contrario en ese momento habría sido demasiado doloroso. La mudanza fue rápida, casi apresurada. En cuestión de días dejé atrás una casa que no era solo un lugar donde vivía, era el espacio donde había construido mi vida, donde crecieron mis hijos, donde cada rincón tenía una historia que no se puede empacar ni trasladar, pero aún así lo hice, convencida de que era lo mejor, de que estaba entrando en una nueva etapa, de que este cambio era parte del proceso natural de la vida, aunque en el fondo había algo que no terminaba de sentirse en paz, algo que no supe explicar pero que estaba ahí, presente desde el primer momento. Los primeros días en el apartamento fueron extraños, no porque el lugar fuera incómodo, al contrario, era bonito, bien organizado, con buena luz, pero había una sensación que no se iba, una especie de desconexión. Como si ese espacio no fuera completamente mío, como si yo estuviera ocupando algo que no me pertenecía del todo, y aunque intenté ignorarlo, esa sensación empezó a crecer con pequeños detalles, cosas mínimas que comenzaron a repetirse y que poco a poco fueron formando una inquietud más grande. Mi hijo empezó a hablar del apartamento de una manera diferente. Ya no decía tu apartamento, decía el apartamento, y puede parecer algo insignificante, pero las palabras importan, revelan intenciones. Muestran cómo alguien realmente percibe una situación, y ese cambio, tan sutil, fue el primero que me hizo detenerme a pensar, a observar con más atención, a dejar de asumir que todo estaba tan claro como parecía al principio. Una tarde, mientras organizaba unos cajones, encontré una carpeta que no recordaba haber visto antes, estaba en la cocina, en un lugar donde claramente no la había puesto yo, y aunque podría haberla ignorado, algo dentro de mí me llevó a abrirla, no fue curiosidad, fue intuición, esa misma intuición que había estado intentando ignorar desde el primer día, y cuando vi los documentos, cuando leí lo que estaba escrito, entendí que todo lo que había sentido tenía una razón. El apartamento no estaba a mi nombre, nunca lo estuvo, mi nombre aparecía en los documentos, sí, pero no como dueña, sino como ocupante, con condiciones, con límites, con cláusulas que establecían claramente que yo podía vivir ahí, mientras él lo permitiera, y en ese momento sentí algo que no puedo describir fácilmente, no fue solo tristeza, fue una mezcla de decepción, de dolor, de una herida que venía no del hecho en sí, sino de lo que representaba. Esa noche no hice nada, no llamé, no reclamé, no lloré, simplemente me senté con esa verdad y empecé a recordar, a unir piezas, a entender que nada de esto había sido improvisado, que todo había sido pensado, estructurado, organizado de una manera en la que yo no había tenido realmente una decisión, y eso fue lo que más me dolió, no el documento, no el apartamento, sino darme cuenta de que la confianza que yo había puesto no había sido correspondida de la misma manera. Al día siguiente lo llamé y le pedí que viniera, solo, cuando llegó noté que su actitud no era la misma, había algo en su forma de moverse, de mirarme, como si ya supiera que algo había cambiado,
no dije nada de inmediato. Puse la carpeta sobre la mesa y le pedí que leyera, y en ese momento el silencio hizo todo el trabajo, porque no había forma de negar lo que estaba escrito, no había forma de justificarlo sin enfrentar la verdad. Cuando terminó de leer, levantó la mirada y por un momento vi a mi hijo y a la vez vi a alguien que había tomado decisiones sin entender el impacto real que tendrían. Le pregunté por qué, sin levantar la voz, sin atacarlo. Solo quería entender, y su respuesta fue la que terminó de romper algo dentro de mí. Me dijo que era por mi bien, que así podía asegurarse de que yo estuviera protegida, que era una forma de tener control en caso de que algo pasara. Control, esa palabra fue la que más resonó en mi cabeza, porque entendí que no era solo ayuda, era control disfrazado de cuidado, y en ese momento le dije algo que nunca pensé que tendría que decirle a mi propio hijo. Le dije que cuidar no es lo mismo que decidir por alguien, que ayudar no es quitarle a otro su lugar, que el amor no debería sentirse como una condición, y que lo que más dolía no era el papel. Era lo que ese papel decía sobre nosotros. No hubo gritos, no hubo una discusión fuerte, pero hubo una verdad que ya no se podía ocultar, y ese día algo cambió dentro de mí, algo que no tiene vuelta atrás. Porque entendí que incluso el amor puede herir cuando no viene acompañado de respeto, cuando se mezcla con control o con decisiones que no incluyen al otro, y esa es una lección que no esperaba aprender a esta edad, pero que ahora forma parte de mí. Hoy sigo viviendo en ese apartamento, pero ya no lo veo igual, ya no lo siento igual, no porque el lugar haya cambiado, sino porque yo cambié, porque ahora entiendo lo que antes no quise ver. Porque ahora sé que el amor verdadero no necesita condiciones ni contratos para sostenerse, y porque ahora tengo claro que mi valor no depende de lo que alguien decida darme, sino de lo que yo soy. Y hay algo que quiero que te preguntes después de escuchar esta historia, algo que puede ser incómodo pero necesario. ¿Alguna vez alguien te dio algo importante, pero al mismo tiempo te quitó algo aún más valioso sin que te dieras cuenta? Porque a veces el dolor no viene de lo que nos quitan directamente, sino de lo que nos hacen creer que estamos recibiendo. Si esta historia te hizo reflexionar, si sentiste que hablaba de algo que has vivido o temido, te invito a apoyar este contenido, a suscribirte, a darle like y a compartirlo. Porque hay muchas personas viviendo situaciones similares en silencio, y escuchar una historia así puede ser el primer paso para abrir los ojos, para entender, para tomar decisiones diferentes. Cada comentario demuestra que vale la pena seguir contando estas historias, y si quieres ser parte de esta comunidad, aquí tienes un lugar donde cada historia tiene un propósito.